Aló, sonido. Buenos días. Prueba de audio. ¿Me escuchan? Sí, profe, buenos días. Perfecto, buenos días. O no, ya buenas tardes porque llevamos 25 segundos después del mediodía. Entonces, antes del mediodía, buenos días. Después del mediodía, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a seguir admitiendo. Iniciamos con 11 personas. Cordial saludo y bienvenida para Vivian Juliet, Santiago, Michael, Juan Collante, Ana Lucía, Daniel Carreño, Jenny, Carolina, Jessica, Cortés, Juliana Huertas, María Meneses, Mateo Ríos Pérez, Daniel Carreño, y perdí el orden ya porque van llegando, entonces se me van descoordinando los que van entrando. Muy bien. Gusto volvernos a reencontrar en esta semana para darle continuidad a la parte de la estadística descriptiva en el desarrollo de terminología básica, que es fundamentalmente lo que estamos atendiendo. Antes, para darle tiempo a que sigan llegando, déjame mirar acá. De registro y control me llegó un listado de estudiantes, pero sigo entrando a Ana Lucía Orozco, Estefanía. No sé si los encuentro hoy acá, me dicen que ya están listos. Vienen de la sede de Barbosa y de la sede de Barranca Bermeja. Me reportan de que han sido agregados a este curso. Lo voy a llamar Vivian Juliana de Fescaro. ¿Se encuentra? Nicolicet Parra. Ellos son sede Barbosa. Por sede de Barranca Bermeja, Carlos Fabián Beltrán, Diego Fernando Cote, Gabriela Danetzi García Jaimes, Juan Carlos Jaime Rueda y Amy Caterina Molina Romero. No sé si ya pudieron ingresar porque nos aseguraban de que ya habían tenido las claves de ingreso y todo. Voy a accesarlos a Teams y no aparecen todavía incluidos. Bueno, posiblemente más tarde aparezcan. Llegó Silvia. Profe Nicole Parra, ella viene de la sede de Aló, Barbosa y aló. ya está por Sígame hablando, conectarse. le estoy subiendo volumen que no tengo buen retorno. Por favor, sígame hablando para cuadrar aquí mi retorno de ustedes. Estaba bajito mi regreso, mi retorno. Aló. Sí, ¿qué me decías, por favor? Que Nicole Parra, ella viene de la sede de Barbosa, entonces me comenta que ya está por conectarse, que no le enviaron las contraseñas, solo los links. Ve. Ah, bueno. Entonces, o sea, sí ya pueden ingresar hoy. Sí, profe, sí, señor. Eh, Parra, ¿cuál fue la que dijo? ¿Cuál fue la que me dice? Ah, Nicole Lisset Parra, Nicole Parra, Barbosa, sí, correcto. señor. Ah, bueno, al final para coordinar esa parte. Entonces son 5, 7 personas adicionales. Qué bueno que tengamos esa cantidad de estudiantes. Bueno, directo al tema. ¿Alguna pregunta antes? Ya tengo los videos arriba en plataforma de ti, ya creo que les envié. Eh, en la medida que vayamos terminando las presentaciones de PowerPoint, las vamos también colgando y en función de eso podemos ir ahí articulando esa información. Bueno, ya estamos grabando, ya hay 22, qué maravilla. Y en la medida que vayan llegando, pues los vamos incluyendo. Llegó Mariana, llegó Nicole. Y no. Listo, me voy directamente, ya tengo habilitado grabación, tal botoncito rojo allá grabando, 24 participantes. Nos movemos, vamos a compartirle pantalla y nos vamos a mover aquí. Entonces veníamos de clase pasada o de encuentros pasados recuperando términos. Rápidamente hicimos aquí un escenario del muestreo. Hemos identificado población estudio
Después de la población estudio caímos en hablar algo de la muestra, después miramos cómo se recolecta la muestra y construíamos ahí conceptos, todos son conceptos. Muestreo probabilístico y no probabilístico. El probabilístico pues estaba narrado en función del aleatorio simple, el aleatorio sistemático. En el aleatorio simple pues todos los elementos de la población estudio deben tener la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. En el aleatorio sistemático se hace asociación de tomar cada uno de los elementos según una constante K. Les ha quedado de consulta mostrar características del muestreo aleatorio estratificado. Ya algunos me entregaron, creo que es para esta noche. Y ya vi perfecto, muy bien estructurado, bien relacionado, el muestreo estratificado y conglomerados. Pero fundamentalmente lo que vamos a estar mencionando en la estadística 1, pues se sacó una muestra aleatoria o se sacó una muestra sistemática. Y el proceso que tiene, pues sería el que estuvimos narrando en el aleatorio simple, donde cualquiera de nosotros que formamos o constituimos una población estudio, tendremos la misma probabilidad de quedar incluidos en la muestra. Simulamos acá de una manera muy rápida, tabla de números aleatorios. Aquí está. Simulamos aquí determinar nuestro curso. Vea, ya crece a 37. Optamos por un tamaño de muestra n igual 5, eso tendrá una fórmula. Y simulamos que de una tabla aleatoria hicimos aquí el escenario de al azar, caer en un punto, luego coger un sentido hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Se mantiene ese sentido hasta completar la cantidad de elementos que estén comprendidos entre uno y la población total y que representen a la muestra. Y de ahí simulamos, creo que se ganaron decías, ya me acordé, se ganaron decimitas. Algunos salieron más de una vez. Siguen aquí llegando. Llegó Cristina Lisset y Luis Alejandro Almeida. Y que luego hacíamos lectura de variable y esa lectura de variable pues era, Federico, ¿estás ahí? Entonces él decía, sí, presente o no presente. Entonces ahí se hacía como aplicar la cuestionario o aplicar la pregunta de investigación o lo que quisiéramos medir. Y que después de eso se hacen cálculos y estimadores y esos cálculos y estimadores es lo que vamos a entrar a procesar hoy, que es sacar medidas de resumen. Con procesamiento de la información recolectada, hablamos del muestreo aleatorio sistemático, que es escoger 5 estudiantes utilizando la técnica sistemática. Entonces nos decía que había que dividir en la población total de 30 la muestra de 5 y nos daba una cantidad K que es igual a 6. Que cada 6 elementos o cada 6 posiciones se escoge a un estudiante. Que el primero a escoger será el que está comprendido entre la posición 1 y la constante K. Entonces un número al azar, el 4. Primer estudiante que saliera el número 4. Llegó Nicolás. Y que ahí después a esa posición inicial le colgábamos o le sumábamos la constante. Entonces quedaba la muestra que iniciaba con el número 4, le sumamos la K que es el 610, más 616, más 622, más 628. Esos serían seleccionados de una manera constante bajo esa condición. El segundo elemento se selecciona, resulta de sumarle a la posición del primero la constante K y así sucesivamente hasta completar la muestra. Solamente el alcance que le damos acá, aparte de definir muestreo y mirar esos entornos, pues se ilustró, fue el modus operandi de atrapar o escoger el elemento que constituye la muestra. Que estos temas los van a profundizar en su curso de inferencia, el de Estadística 2, donde hay todo un gran capítulo, elementos de muestreo, que no viene aquí al caso entrar a valorarle para ese caso.
Entonces que entrábamos variable, porque decía, profe, no hemos mirado variables y ¿en qué consiste variable? Entonces dijimos, vamos a trabajar en nuestra próxima clase lo que es variable. Este es en sí, decimos nosotros, el corazón de la estadística, porque a ello lo que vamos a medir, a procesar, a resumir, a interpretar, a valorar, y dependiendo de las características o tipos de variable que se tengan, pues van a tener diferentes técnicas o métodos estadísticos para utilizar. Cuando les preguntaban, les pasaba la asistencia, decía, ¿está presente? Era una pregunta, contestaban sí o no. Esa es una variable cualitativa, donde se da un atributo, una característica. Vamos a construir esos escenarios y aquí va a salir exactamente esa gran clasificación. Entonces, ¿cómo recordaremos lo que es una variable? Pues sencillamente lo van a asociar como una característica. Nosotros como grupo tenemos características, por ejemplo, la estatura, nuestra edad, el peso, la carrera que cursan, el nivel que están cursando, su promedio académico, su número de hermanos que tienen, el número de asignaturas que tenemos matriculadas, el lugar de ubicación en este momento. Esa es una característica que al momento en que se empiece a ser observada entre cada uno de nosotros, pues puede optar diferentes valores. Varía de un sujeto a otro, varía de un elemento o de una unidad a otro. Por eso ese término de qué varía, llegó Vivian de Fez. Vivian de Fez es de las regionales, sí, ya llegó. Bueno, al final coordinamos con ellos que me puedan quedar para la información. Es una característica observable que varía, y ahí donde viene el nombre de variables, en diferentes individuos de una población. Esa información que ustedes van a disponer de cada individuo, cuando decimos individuo, piensen empresa, producto en la fábrica, algún hecho o acontecimiento, personas, máquinas, productos, opiniones, son las que se empiezan a dar, y la cual debe ser resumida en variables. ¿Qué variables se van a medir por estadística? Pues si hablamos de cualquier característica que puede tener un objeto, una persona o una situación específica, que al ser observada en diferentes oportunidades en condiciones semejantes arroje resultados diferentes. Por ejemplo, la variable número de personas que se conectan a este encuentro remoto los miércoles de 12 a 2. Entonces, la semana pasada 34, la clase anterior 34, la clase de hoy esperamos que lleguen 35. Está variando de un momento a otro. Está siendo observada en diferentes condiciones. Cuando hablamos de condiciones, serían diferentes, así muy a pesar que son los miércoles, de 12 a 2, cambia el día, cambia la semana, cambia la fecha. Eso es lo que hace que sea variable. Un proceso industrial en una fábrica, proceso puede generar temperatura, una temperatura de calentamiento y puede tener un rango de valores en las que se puede mantener. Nuestra temperatura corporal, en la medida que estamos en movimiento o estamos en algunas condiciones en un ambiente respectivo, puede cambiar. No tenemos todo el tiempo la misma temperatura. Cuando estuvimos en la madrugada descansando o en reposo en nuestra cama, una temperatura, empieza a amanecer el día, empezamos a movernos, hay otra temperatura. Inicia la mañana otra temperatura y así sucesivamente en este punto otra temperatura. Y si hicimos deporte o alguna actividad física, tenemos otra temperatura. Por eso está siendo observado en diferentes oportunidades y se pueden presentar diferentes resultados, así sea la misma característica llamada temperatura. ¿Qué es lo que van a observar? Son en realidad las que se necesitan conocer. Bueno, aquí estaría en función de hablar de unos objetivos. Si vamos a determinar que la demanda de un proyecto, determinar el mercado para un proyecto, cuáles son las variables que le va a permitir a ustedes determinar esa viabilidad de mercado para un proyecto. Bueno, entonces se puede hablar de la demanda, del precio,
de la competencia o la oferta de productos similares o sustitutos o complementarios, dependiendo de lo que se esté hablando. Se puede estar mencionando el lugar donde se puede hacer esa distribución o comercialización. Entonces, si van a hacer una viabilidad financiera del proyecto, ¿qué variables se deben? Pues todo lo financiero, ingresos, los ingresos, los egresos, tasas de interés, periodo de observación de tiempo a observar en el proyecto, préstamos, dinero, maquinaria, equipos, costos. Todo eso tiene que ver dentro de las variables que se requieren para evaluar un proyecto y determinar que una tasa interna de retorno. Así como dicen, nos van a determinar nuestro nivel de colesterol en la sangre, la variable que hay que medir o la prueba que hay que manejar o la muestra que se debe tomar, pues una muestra clínica de sanguínea, porque esa es la que permite medir en realidad lo que se necesita conocer. Entonces, ¿de qué manera se observarán? ¿De qué manera se van a medir? ¿Qué relaciones se podrán evidenciar? Aquí ya serían esos procesos matemáticos, algebraicos, estadísticos, que van muy de la mano frente a armar comparaciones, armar pruebas de verificación si se cumplen o no se cumplen, establecer algún modelo en particular que permita ver cómo se relacionan las ventas de una empresa con la publicidad de la empresa, con los precios del producto, con la época que estamos atravesando, con el servicio, con la entrega oportuna, el servicio de venta, el de postventa. Miren, pueden aparecer el sistema. Entonces, un entorno, bueno, para llegar y empezar a construir esos escenarios, pues debemos primero conocer cómo se clasifica. De esa clasificación nos va a dar un escenario de modelos probabilísticos. Entonces, mire, para estadística, para este curso, para su siguiente curso y para su diseño experimento, la estadística 3, siempre se va a estar uno moviendo sobre esta gran categoría. Vamos a encontrar dos grandes grupos, las que llamamos variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Cómo las van a diferenciar? Variables cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, las variables cualitativas, observe que vienen de cualidades, atributos, características. Si están en una fábrica elaborando papas fritas, sí, de esos paqueticos de Snap, entonces un atributo puede ser el color de la papa, el tipo de empaque, el color del empaque, puede ser la textura de la papa, el tamaño de la papa, bueno, puede ser tamaño grande, pequeño, mediano, puede ser el sabor, puede ser el olor, el color. Ahí hay muchos atributos, muchas características. Si están fabricando, si en este momento los que tengan un lapicero, porque yo sé que algunos copian, eh, hay unas cosas que quedan grabadas en el video, otras que se ven en la pantalla y otras que el profe dice. Ah, bueno, todo lo que se dice el profe, pero no siempre uno pregunta lo que está en la PPT. A veces da poco lo que está escrito. Muchas veces lo que el profe dijo, porque eso es lo que puede tener como interpretación o complemento de lo que se vea. Entonces, una cualitativa va asociada. Está un lapicero en su mano, piensen en la forma, en la longitud, cuando se habla de alguna corta, mediana o larga, el tipo de envase para un alimento, para una bebida, plástico, vidrio, Tetra Pak, aluminio. Esas son variables cualitativas. Esta categoría de variables cualitativas son las que permiten por estadística contabilizar cuántos casos de la población total o de la muestra tienen esa condición. Por ejemplo, aquí entre nosotros, los que están conectados, podemos tener que el poder mirar el color de prenda que tenemos utilizando, el equipo con el cual están ustedes haciendo su conectividad, su portátil, el de escritorio, una tablet, un celular. Ya. Ahí cuando se dice tipo de móvil o tipo de dispositivo electrónico por el cual está haciendo conectividad con las clases. Esos son
variables cualitativas. Y lo que van a resistir, tal como lo vamos a ver más adelante, pues es qué porcentaje de nosotros estamos sentados ante una pantalla de un computador de escritorio. ¿Qué porcentaje de nosotros estamos al frente de una pantalla de un portátil? O qué porcentaje o cuántos números de casos están con la condición de un celular. Entonces, el atributo, el equipo que utilizamos o el mecanismo o el enlace que estamos teniendo puede estar en esa condición. Entonces, lo que son marcas, colores, olores, sabores, texturas, van por cualitativas. ¿A qué le apunta la cuantitativa? Son aquellas medibles numéricamente. Por ejemplo, cuando les decía, bueno, ¿qué promedio tienes en la carrera? 4.4, 4.38, 4.35, 3.84, 3.52. Esa es una cuantitativa porque mide. Llegó Jaime Gabriela. Por ejemplo, el lapicero que les mencionaba o el lápiz que puedan tener ahí, si le decían, bueno, ¿qué tamaño de producto tienes ahí? Entonces, largo, mediano, corto, esa es cualitativa. ¿Cuál es la longitud de su lápiz? 8 centímetros. Diámetro, 1.2 milímetros. Entonces, son las que se dejan medir. Son aquellas que se expresan en un número. Por ejemplo, voy a escribirles aquí para sentir que estoy dictando clase porque mucha charla. Esta es cuantitativa aquí abajo. Entonces, siempre se va a acostumbrar a hablar de un número acompañado de unas unidades de medida. Unas unidades de medida. Nuestra estatura, nuestro peso, 68 kilogramos, 85 kilogramos. Una temperatura, 22 grados centígrados, 35 grados centígrados. Mientras que la temperatura la puede clasificar en cualitativa si son categorías. Muy alta, alta, moderada, baja o muy baja. La edad nuestra es una cuantitativa, 22 años. Pero también la puede volver cualitativa cuando nos dicen niño, joven, adolescente, maduro, el de los años felices, el que tenemos ya la juventud acumulada. Hace referencia, mire, a tener esas condiciones. ¿Qué puede ocurrir por las cuantitativas? Va a haber un escenario en el cual se van a clasificar en dos grandes categorías. Me quedó mal direccionado, salió ordinales. Desde el principio salió ordinales. No, ya vamos para allá, no se preocupen, no se me estresen, que es lo único que estresa el profe. Las cuantitativas se clasifican en dos grandes categorías, discretas y continuas. ¿A qué hacen referencia las discretas? Si están de gerentes o jefes de producción y le piden un reporte del número de unidades fabricadas en un turno de trabajo de 8 horas, en el turno de 2 a 10 de la noche, usted reportaría, mire, se han fabricado 225 unidades. Poco probable que diga 223.8. El número de personas que estamos aquí conectadas, esa es una cuantitativa porque es una cantidad, pero no tiene unas unidades de medidas. Así es un conteo físico. Esas se van a categorizar o se ubican como discretas cuando toman números enteros y uno las detecta como unidades completas. Uno puede ver en pantalla 34 participantes. Bueno, ahí están conectados, ya que si estamos todos con atención concentrada, eso al principio, a los 30 minutos ya la cola se cansa, la mente se dispersa, entonces ya empieza uno a chupar infinito y si es a mediodía nos coge la hora del burro, decía alguien por ahí, en el cual empieza uno a bostezar y ya se fatiga el cuerpo porque estamos en un horario. Entonces, diferente. Yo veo ahí conectados, yo puedo contarlos, 1, 2, 3, 4, 5. Número de materias que tienen matriculadas este semestre, 5, 6, 7.
número de personas que en este momento están habitando ahí en el lugar donde estamos. Ese sería una discreta. ¿Qué viene a hacer con las continuas? Como su nombre lo dice, hay un continuo de valores que puede tomar la variable. Un proceso industrial, uno puede decir, la temperatura del proceso industrial debe estar oscilando entre 30 y 35 grados centígrados. Entre 30 y 35 grados centígrados. Eso cuando se habla de un rango, bueno, discretas en ejemplos, número de hijos, páginas de un libro, contable, número de hijos, cuántos hijos o cuántos hermanos tienes. Veas, es una discreta porque hay que contarlos. Profe, 3 hermanos. Alguien me dijo, profe, yo tengo 3 y medio. ¿Y cómo así? Cuénteme eso. Su señora mamá está en medio tiempo de gestación. Dijo, no. Es que de parte de mi papá y otro hermano. Entonces dicen que es medio hermano. Entonces son 3.5. Yo, no. Esa es una denominación que se le da a esa persona. Pero en sí usted cuenta físicamente, están 4. El otro tiene es uno que pertenece y se le da el nombre de medio hermano. No es que serían 3.5 hermanos o 3.5 materias. No, profe, es que yo a una materia apenas voy la mitad de las clases. O apenas me puedo conectar la clase del miércoles y no me puedo conectarla el viernes. Entonces tengo 3.5. Digo, no, para la universidad estás con 4 materias. Son elementos que van muy de la mano frente a la forma como se estén expresando. Entonces las continuas. Cualquier valor en un rango. Cuando le mencionaba, nuestra temperatura corporal se puede estar moviendo desde la hora de la madrugada hasta este punto. En un rango puede estar variando nuestro nivel de glicemia en la sangre, de qué nos alimentamos, qué ejercicio físico podemos hacer, nuestra temperatura corporal, ya lo decía, nuestro nivel de grasa o colesterol, nuestra pulsación, el ritmo cardíaco, ¿vea? Entonces lo que se establecen ahí son como límites en los que se considera que dicha variable está bajo condiciones normales. Dije, ojo que uno de los síntomas del COVID es si tenemos temperatura por encima de 38. Ya, ese es un referente. Pero uno puede tomarse la temperatura varias veces, 36.5, 36.8, 36.2, 35.8, 37.4. Está variando. Hay un continuo de valores. Entonces, va a ser muy común. Llegó Juan Carlos, entró Juan Carlos. Entonces, esas continuas hacen referencia a que dentro de ese continuo de valores, pues el verdadero valor de la variable puede estar ahí contenido. Eso es lo que se va a llamar en su curso de estadística inferencial en la 2, estimación por intervalos de confianza. Posiblemente alcanzamos aquí al final del curso a hablar de la distribución normal y se puede estar hablando de una integral de entre x1 y x2, donde ahí se espera con una probabilidad de que el valor de la variable esté comprendido. Ejemplos de acá, la edad. Así diga que hoy tenemos 22 años, con otro suspiro ya tenemos 22 años y un suspiro adicional, un minuto más. Así diga, como dice el doctor Ricardo Arjona, el cantante guatemalteco, el poeta de la música. Así miremos o vayamos contabilizando el cadáver del minuto que va muriendo. Eso es un proceso que nos va diciendo, ahí le vamos sumando tiempo a la edad, que ya está cambiando. El peso también puede cambiar. Cuando empieza un semestre, cuando era presencial, bueno, ahorita debe ser peor todavía, cuando arranca un semestre, el peso está en una cantidad y en la medida que va avanzando el semestre, hay mayor uso, desgaste, se nos cambia el ritmo de alimentación, los tiempos, cambiamos si venimos de fuera de la ciudad, venimos a otro punto a alimentarnos, cambiamos posibles rutinas y eso hace que cambie, ¿no? Es un continuo. Nuestra talla, bueno, unas tendrán más velocidad de cambio que otras. Nuestra talla o nuestra estatura
puede verse afectado. Ya cuando uno llega a los 40 ya empieza a crecer desde para abajo porque empieza a encorvarse. Entonces eso puede estar variando. Un niño, el concepto de talla, cuando el baby no puede caminar o estar separadito por sus propios medios, se llama talla. Y cuando uno ya se coloca y puede caminar a pie por sus propios medios, se llama estatura. Entonces, un bebé, ahí puede tener usted una relación de la edad, el peso y la talla. Eso lo revisamos con medidas percentílicas. Las cartas percentílicas, los pediatras relacionan la talla del bebé, la edad del bebé y el peso. Y puede hacerle una asociación de ver si para esa edad puede tener un peso que está por debajo del percentil 50 o de un decil o una talla, y se puede hacer crecimiento y desarrollo mucho más controlado. El tiempo ya es un continuo. Cuando arrancamos clase, el profe cantó buena tarde, el profe dijo prueba de audio, ¿me escuchan? ¿Ves? Se me olvidó hacer la prueba de video. ¿Ven la imagen? Te dicen, sí, profe, adelante, caminante. Entonces, el tiempo de la clase puede estar cambiando. 90 minutos, 85 minutos, la hora y media, la hora y 40. Pero si al final se logra materializar los encuentros híbridos, ya esas clases deben salir más rápido porque se necesita desalojar el salón. Llegan a un equipo de limpieza, desinfectan todo el salón y empiezan a hacer el ingreso o alistamiento para los que puedan estar ahí presentes, y lo mismo para el respectivo profesor para ese caso. Entonces, ese tiempo va a variar, la clase va a variar, el tiempo va variando en función de que si vamos a la UIS, para los que conocen Bucaramanga, si vamos desde Piedecuesta a la UIS en la 27 con novena, los tiempos pueden cambiar si vamos por la ruta de Metrolínea o por la carrera 33 o por la 27. Hay un continuo valor dentro de un rango. Por la parte de arriba, por ejemplo, vamos aquí a manera de ejemplo, así como en un ejercicio, en un taller, les van a entregar que una serie de variables. Entonces van a tener que decir variable cualitativa, ordinal o nominal, o cuantitativa, discreta o continua. Bueno, aquí en las discretas y continuas. Si ustedes recuerdan, hay un capítulo primero vemos estadística descriptiva, el otro capítulo es probabilidades, y después fusionamos esos dos capítulos y sale el capítulo de distribuciones de probabilidad. En ese gran capítulo, distribuciones de probabilidad, van a salir distribuciones de probabilidad discretas y distribuciones de probabilidad continuas. Desde aquí viene el origen de ese capítulo, de la variable, cómo se comporta. Y lo que se maneja ya en ese capítulo es determinar la probabilidad de que la variable aleatoria cuantitativa discreta tome una determinada cantidad, un valor, de que a una estación de gasolina lleguen en promedio en una hora 25 vehículos. Eso es un discreto. Que el tiempo de viaje del lugar A al lugar B esté comprendido, determina la probabilidad de que tome un valor comprendido entre 40 y 50 minutos. Esa es una continua. Entonces, ahí es donde aparecen esos modelos. Les decía, bueno, ya con estos conceptos, si uno les dijera la cédula, su cédula de ciudadanía, el CC, sí. ¿A dónde le enviamos la cédula? Clasifique la cédula dentro de esas categorías. Lo primero que tienen que decir es, o es cualitativa o es cuantitativa. Si es cualitativa, discreta continua. Si es cualitativa, pues ordinario. Profe, no ha explicado lo ordinario y no me... Vamos para allá. Entonces, el número de cédula, ¿dónde lo clasificas? Número de cédula, el número de la cédula, ¿a dónde lo envían? Cuantitativa. Escuché cuantitativa. ¿Sí? ¿Cuantitativa? Sí, profe. Cualitativa, profe, ¿no? No, cuanti.
¿Es quanti o quali? ¿Qué opinan? Pónganse de acuerdo y me dicen, profe, aquí en consenso con todo el grupo llegamos a la conclusión que es una quali o es una quanti. ¿Qué dirían? Escucho. Me tomo aquí un sorbillo de café para ir refrescando la garganta antes de echar el pernil de yuca. ¿Qué sería la cédula de ciudadanía? Cuando usted Pues dice... es un número, pero es algo que, o sea, que distingue a la persona. Sí, vamos. Profe, cuantitativa, sí, pues porque el número representa a cada quien, ¿no? Es un número que le identifica Número. a cada persona. Sí, sí. Observen lo que el profe escribió abajo de cuantitativa. Ven allá, número acompañado. ¿Cuáles son las unidades de la cédula? Es medible. Observe, y tal como lo dicen, lo dicen muy bien. Ese número representa a alguien en particular. En la práctica, esa es una cualitativa. A pesar que es un número, no tiene unidades de medida, como la edad, como el peso, como la talla, como el tiempo. Cuando usted le expresa en una cantidad y le da una unidad de medida. Muy a pesar que es un número, uy, ustedes me pueden convencer hoy, profe, la cédula es un número, es una cantidad. Me voy a hacer mercado con ese número, vengo a pagar con la cédula. Tiene 91.206.191 pesos. No tiene unidades. O sea, es una valoración adimensional. Entonces, ese tipo de variables donde constituyen un número, pero no tienen unas unidades que sean de medida, esas las mandan a cualitativas y son nominales. Profe, ¿por qué nominal? Creo que lo dijeron, porque pertenece a cada uno de nosotros. Denomina, identifica, despliega, si el término me lo permite, características propias intrínsecas de a quién le pertenecen. Por ejemplo, la universidad puede accesar ese número. Es más, hubiera preguntado ahí su código, nuestro código de carrera. ¿Qué código tiene el amable o amable estudiante? Tal número. Entonces, con ese código se entra a una base de datos y empieza a desplegar características, atributos. Algunos de esos van a ser cuantificables, otros son de tipo cualitativo. ¿En qué año ingresó? ¿Qué carrera cursa? ¿En qué nivel puede estar? El origen de su colegio, qué puntaje de IFES quedó. Pero representa exactamente. Entonces, cuando vean que es una cantidad pero no tiene definidas unas unidades, como un número frío, un código. Cuando usted ve en el código de barras, cuando estén en curso de producción, van a aprender a leer esos códigos de barras para decir este producto en la empresa, en un supermercado. En el milenio pasado, que ustedes no habían nacido, si iba uno para una tienda o para un supermercado y tocaba coger producto por producto y escribir la cantidad. Ahorita el código de barras pasa por una tarjeta lectora y él te dice qué tipo de producto es, qué tamaño, qué olor, qué sabor, qué textura, quién es el proveedor, pertenece a qué lote, cuándo entró a bodega, quién, en qué momentos, qué proveedor es, en qué cantidad llegó, y automáticamente va descargando inventarios. ¿Y el de dónde toma eso? De un código, ¿verdad? No tiene unidades, es un referente propio que representa eso. Si están ahí en su computadora, de las computadoras de escritorio, cuando la computadora pertenece a la empresa, pues tiene un código que lo identifica. Cuando vean su curso de gestión de mantenimiento, activos, maquinaria, equipos, deben ser identificados con un código que permite hacerle seguimiento a cada uno de esos elementos o esos activos. Entonces la cédula va para nominal, va para... Si yo les preguntara el nivel de carrera, ¿qué semestre cursan? Sí, mejor así. ¿En qué semestre están ustedes, por favor? ¿Qué dirían? Nivel. Estoy aquí por... Cuantitativa. Espera, por ejemplo, a nivel, aquí al azar escogí Jessica. Tatiana Cortés, ¿está presente? Jessica, ¿me escuchas? Sí, profe, aquí Listo, estoy. Jessica, cuéntanos, ¿qué nivel de carrera llevas en tu formación? Profe, estoy en el nivel 5. Correcto, nivel 5.
Perfecto. Si sigo preguntando, alguien puede decir 5. O Jenny Carolina, ¿en qué semestre está Jenny Carolina Corso? ¿Qué diría? Profe, también en quinto. Quinto, correcto, tienden a hacer eso. Sí, señor. Es su nivel, observe que es quinto. ¿A dónde lo enviamos? ¿A una cualitativa o a una cuantitativa? Su nivel de carrera. Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Cuáles son las unidades de su nivel de carrera? ¿Qué mide ese 5? ¿Tiene acompañado el 5 de qué? O sea, que dice quinto y describe semestre. Es un descriptor. Puede ser, si yo siguiera preguntando en otro curso, pueden haber estudiantes de quinto, cuarto, tercero. ¿Ves que puede estar dando como una categorización? Sí, sería más bien cualitativa en la Correcto, hay categoría. una clasificación. Si les preguntara el estrato, observe el 1, el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. Entonces, cuando empiezan a aparecer esas respuestas, esas van a caer dentro de las cualitativas, pero son ordinales. Hay un orden, hay una jerarquía, hay un nivel. Los que pertenecen al estrato 4 viven el doble de felices que los que pertenecen al estrato 2 o el estrato 2. ¿Será que se puede comparar así? No, 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 no. Es decir, hay una diferenciación, hay una jerarquía, hay un orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, esas las van a asociar cualitativas ordinales. Y para estadística, cuando estemos procesando, sea en este semestre o en su semestre siguiente, modelos o métodos estadísticos para variables nominales o variables ordinales, jerarquías. Cuando nos aplican un cuestionario escala Likert o Likert, aparecen 5 niveles. Cuénteme, ¿qué nivel de satisfacción le está dando a usted de las clases tomadas con asistencia remota? Entonces, aparecen 5 categorías. Eh, Totalmente satisfecho, satisfecho, ni insatisfecho, ni satisfecho, insatisfecho, totalmente insatisfecho. Entonces, cuando aparecen esas categorías, esos niveles, asócienlo a ordinales. Por ejemplo, otro, el estado civil. Estado civil. No estoy escribiendo bien. Estado civil. ¿A dónde enviarían? Que hay un ejercicio donde dice, Pedro Gómez Quintero presenta una entrevista de trabajo. Las características que se encuentran de Pedro es género tal, edad tal, peso tal, del examen médico al ingreso de la empresa, su presión sanguínea, su origen, su estado civil, la religión que profesa, su equipo de fútbol favorito, número de hermanos, carrera que cursa o cursó, formación, experiencia. Estado civil, ¿a dónde mandamos el estado civil de Pedro Gómez Quintero? ¿Qué tipo de variable es esa? ¿Qué dirían? El estado civil. Cualitativa. Correcto, muy bien, es cualitativa. ¿A dónde la mandamos? ¿A ordinal o nominal? Nominal. Correcto, nominal. Y profe, yo estaba pensando en ordinal. ¿Eso es una categoría? Se puede, se puede mirar que una es mayor que otra. Ahí es como decir que el nivel de felicidad, o que no, no sé, el soltero quiere estar casado, el casado a veces quiere estar, ¿qué? A veces quiere estar hasta muerto. El que está separado, el que está divorciado, el que está con... Bueno, hay otros términos que es muy comunes utilizarlos. Entonces, observe que es una cualitativa nominal porque pertenece a alguien, pero como que no se puede comparar, este es el doble de esta otra. O sea, no hay una jerarquía, ya que si usted dice tenemos un grupo de personas, clasifíquelos por su estado civil, hagamos un diagrama pastel de ese grupo de personas o trabajadores de la empresa
tanto por ciento son casados, tanto por ciento son solteros, y puede decir, hay más de esto que de esto. Ya sería una organización de datos, pero la variable es una nominal. Y así se puede hablar por el tipo de religión, se puede hablar sobre características que son muy propias, el tipo de sangre, porque lo denominan a uno. Ahí dice tipo de sangre, a veces dicen, no, esta es más común o menos común o más complicada o esta es mejor. Y como decía, hay una canción de quién es, hoy estoy evocando frases de cantantes, de Rubén Blades, dice, todas las calaveras son blancas y toda la sangre es roja. Entonces ahí se puede dar categorías por pedigrí, por, ya son títulos nobiliarios que se dan, pues no pueden marcar alguna diferencia. Sobre ese entorno es que se empiezan a mover las variables. Entonces, y desde acá, de ese conocimiento de variables, es que se empiezan a ir caracterizando qué métodos estadísticos se pueden emplear para hacer el mejor análisis. Entonces, las ordinales, escalas o etapas, jerarquías, órdenes, se pueden entrar a dar niveles, clasificaciones. Mientras que las nominales, ¿qué color te gusta más? Si tuviera en el carro, o si tuvieses carro, o en el carro que tienes, ¿qué color te gusta más? ¿Qué lugar de vacaciones prefieres ir? Cuando estás en tu casa y hay un sitio especial que te gusta estar más presente. Eso sabe quién lo hace. Los que hacen seguimiento, hagan el seguimiento a su mascota, sea perro o gato. Él debe tener un lugar de la casa que más le gusta, donde puede descansar mejor, donde usted lo vea que pasa más tiempo durmiendo o relajado. Ahí él busca donde haya, dicen, más energía. Así posiblemente uno tenga ciertos ambientes de la casa donde se pueda sentir más a gusto. En mi época de estudiante en la UIS, uno prefería algún lugar del salón, sentarse, ¿no? O sea, le gustaría estar. Eh, yo tenía tendencia de sentarme al lado de la ventana, porque permitaba mirar hacia afuera y hacer como un relajamiento visual o proyectar, hacer una visión cosmética. Y ahí salió una frase muy célebre entre nosotros que decían, ¿qué pasó, Olmedo? Yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Está chupando infinito. Sí, empieza a mirar por allá, a ver. Y en los parciales también. Empieza uno a mirar, a divagar. Entonces, eso podría ser un aspecto en el cual, mire, el lugar. En la fábrica, ¿cómo se hace la distribución de plantas de una fábrica? Entonces hay que mirar vías de acceso, entrada y salida de materiales, la distribución de la administración, cafeterías, las salas de atención de salud, la parte de las bodegas, los lockers para los trabajadores, para el personal administrativo. Todo eso lo van a ver ustedes en diseño de planta. Entonces son aspectos desde el punto de vista nominal que pertenecen muy exclusivamente a esa planta, a esa fábrica, ya que aparezcan leyes, normas, lineamientos de mínimo espacio, aprovechar la parte de superficie o las alturas, ya son unos principios que se tienen en cuenta para eso. Nominales, su profesión, la carrera que cursan, todo eso está teniendo aspectos. Sobre todo este escenario es que se pueden mover variables. Si no existieran variables, es decir, si las características no variaran de un sujeto a otro, prácticamente no existiría estadística, porque todo estaría uniforme, todo sería estandarizado, todos tendríamos similares mediciones, valores. Con el tiempo, la robotización hará que no se presenten diferencias significativas dentro de ciertos atributos. Sobre ese entorno es que vamos a estarnos moviendo. Entonces, el plantearlos acá pues nos permite evocar cuando estemos procesando información y va a ser muy común en un enunciado, bueno, identifícate cuál es la variable, qué tipo de variable es, si es cualitativa, es no ordinal o nominal, justifica su respuesta. Entonces, ya vendrán talleres para eso. Entonces, variable es una característica observable que usted la puede, cuando dice observable, o medir o contabilizar,
que va a variar entre los diferentes individuos de una población. La información de que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Un producto en un supermercado, categoría alimento, categoría de aseo, el color, el olor, la forma, la presentación, el mismo tamaño, el precio, el origen, el proveedor. Ahí se resumen muchos componentes o atributos. Ejemplos, para ir cerrando esta parte y empezar a hacer cálculos. Para los empleados de la empresa ABC, de un individuo a otro es variable el grupo sanguíneo. La clave está es en cómo le muestran a usted la respuesta, llamémoslo así, de la variable, cómo se está representando el resultado. Entonces, tipo A, tipo B, AB, o eso va a haber A positivo o B, A negativa. Entonces, esta es una variable cualitativa nominal que nos representa a cada uno de nosotros. El decir que es nominal es intrínseco. No cae dentro de la categoría de ser ordinal. Para decir, es mejor sangre A que sangre B. Posiblemente, si lo quiere categorizar por el número de personas que podamos tener más un tipo de sangre, ya sería diferente. Bueno, y si cuando usted dice tipo A, ya, quedó ahí. Lo identificó, lo denominó. En una urgencia clínica, ¿qué tipo de sangre es? A positivo. Pacientes que te aporten sangre A positivo. El nivel de felicidad declarado, uy, esto se salió, este puede ser una, estoy deprimido, feliz, muy feliz. Ahí hay unas escalas, hay una intensidad. El nivel de satisfacción con su carrera, el nivel de satisfacción con los encuentros remotos, el nivel de satisfacción con, con características que pueden ser dentro de la empresa, por el salario, por la relación con los compañeros, con la relación con los jefes en la universidad, cómo es la relación con sus compañeros, con los profesores, con los directivos, nuestra relación con los amigos, con los familiares. Eso se puede estar hablando de niveles de satisfacción. Entonces, es muy común verlo totalmente satisfecho, satisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho. Aquí, muy infeliz, infeliz, ni fu ni fa, podría decir uno, no sé si clasifique, sí, ni fu ni fa, ni tan feliz, ni tan infeliz, feliz y muy feliz. Esa es una cualitativa ordinal. Si nos hacen un test para medir el nivel de estrés, posiblemente no es suficiente que nos digan cómo se siente usted de estrés. No, tengo un alto estrés. No, estoy manejándolo. Estoy moderado, estoy medio, estoy bajo. No, estoy relajado. Ese puede ser una cualitativa ordinal. Pero cuando hacen esas mediciones de test de niveles de estrés o niveles de clima laboral en las empresas, pues reúnen preguntas que al final se pueden estar dando cuántas de ellas dijimos que sí o cuántas dijimos que no. Por ejemplo, eh, toma café en la mañana y en la tarde, y uno dice, sí, señor, de la cantidad de café que toma, cuántas toma en la mañana, cuántas toma en la tarde. Eso puede ser un indicador. En las últimas semanas ha consumido bebidas alcohólicas, a eso uso de drogas psicoactivas o estimulantes, cuántas horas de ejercicio dedica al día o a la semana, eh, se alimenta a las horas indicadas o apropiadas, cuántas horas de sueño tiene, creo que lo he dicho, se despierta por la mañana con ansiedades o con situaciones de angustias, ha hecho uso de medicamentos. Mira, ahí hay muchos factores. Entonces, en la medida que aparezcan los famosos sí, los famosos no, eso puedes darle una categorización de decir está muy alto, alto, moderado, bajo. De 20 preguntas, uno podría decir, si de las 20 dijo que sí entre 16 y 20, muy alto, entre 13 y 10 y 15, alto, entre 10 y 13, moderado, entre 6 y 9 o 5 y 9, bajo o muy bajo. Observen que está teniendo
Una variable cualitativa ordinal porque mide la intensidad. Hay unas categorías. El número de hijos, ya creo que estaba en la diapositiva anterior. 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, no, 2 y medio, 3 y medio. No, mi señora está en medio tiempo de gestación. No. En producción, cuando estén en sus cursos de producción, cargando costos de producción, entonces productos terminados, productos en proceso. De productos en proceso nos quedó el 60% de una unidad, pero no está terminado, entonces no se puede contabilizar como producto terminado. Variable cuantitativa discreta, porque es un contable. Número de vehículos que llegan a solicitar un servicio, eso se va a modelar con distribución Poisson. Número de clientes que en promedio llegan a una determinada hora a un banco. El número de estudiantes que se conectan a esta jornada. Y ahí se puede hacer un asimilado que en promedio a la clase de 12 a 2 de estadística 1 llegan 32 personas. Determinen cuál es la probabilidad de que en la próxima clase de miércoles de 12 a 2 lleguen 36 personas. Variable aleatoria discreta porque es contable. Y finalmente nuestra altura en metros, 1,62 metros, 1,74 metros. Observe que no es tanto de contar, hay como una estrategia para decir, profe, sé que es cuantitativa, pero me cuesta trabajo diferencial discreta continua. En la cuantitativa discreta usted cuenta y no se admiten puntos intermedios dentro de esos conteos. En la cuantitativa continua más bien mide, ¿no? Si usted quiere, no se trata de contar, sino de medir. Si quiere medir la estatura, si quiere medir la temperatura, pues se utiliza un instrumento llamado termómetro. Si es la temperatura ambiental, termómetro. Si es nuestra temperatura corporal, termómetro, profe. ¿El mismo? No, otro, profe. Ah, correcto, vea. Ahí está la validez del instrumento que permite medir la variable que se pretende medir. El tratamiento de la variable es otro aspecto a considerar. Y profe, mi baby resultó con temperatura de 37 puntos y el médico me dijo que me iba a bajar la temperatura. ¿Y qué hizo? Dijo, no, acuéstese en el piso, que le bajó 30 centímetros. Ven ahí que no se está utilizando el método apropiado para maniobrar esa variable. Sí, me mandó a dormir en el piso, entonces bajó la temperatura a los 40 centímetros que tenía. No tiene asociación entre la medida, el instrumento de medida y el comportamiento de la variable. A eso hace referencia el saber utilizar las herramientas estadísticas para su operacionalidad, para su instrumentación de medición y para sus conclusiones. Bueno, todo esto lo vamos retomando en la medida que vayamos avanzando en los diferentes temas. Y finalmente, por parámetros y estadísticos, que va a ser muy común también en este curso hablar de parámetros, aunque ya lo hemos mencionado, pero vamos a reforzarlo. Entonces, cuando hablen de parámetro o cuando escuchen el término parámetro, de por sí este concepto lo tienen que llevar para su estadística 2. Una parte fundamental es que de aquí sepan diferenciar qué es parámetro y qué va a ser estadística o estimador. Entonces, siempre que se muevan con la población estudio y saque una cantidad, un resumen de esa población estudio de alguna característica o una variable, eso se va a llamar parámetro. Es una cantidad numérica calculada sobre una población. Por ejemplo, toda nuestra población de estudiantes de este curso, cuando se hace algún quiz o se saca alguna evaluación, saca uno el promedio de las notas de todos. Ese es un parámetro para este grupo, porque estuvieron todos. Pero si se extrae una muestra de ellos, de ese total de observaciones, ya deja de ser parámetro, se vuelve un estimador. La idea, ¿cuál es la idea de parámetro? Es resumir toda la información que hay en la población en unos pocos números llamados parámetros.
Por ejemplo, cuando la universidad les entrega lo que llama uno su resultado consolidado de promedio, lo que llamamos el polígrafo. En el polígrafo aparece el promedio del semestre y aparece el promedio de la carrera. A veces le entregan a uno el promedio aritmético, que es el producto de sacar el promedio de las materias con las cuales fueron aprobadas las materias. Y el promedio ponderado incluye las materias que uno perdió. Bueno, ese término no es muy común en ustedes, poco pierden ahora ustedes materia, pero en mi época que perdíamos, sumábamos y nos daba el ponderado, nos daba el de la carrera. Ese valor, ¿cuántas materias hemos visto para consolidar esos promedios de materia? Hubo que hacer talleres, quizzes, tareas, consultas, exposiciones, trabajos de campo. O sea, una gran masa de información y al final nos la resumen en 4.35. Ese 4.35 que podemos tener como promedio de la carrera, ese es un parámetro porque representa a todas las asignaturas en todas sus actividades que hayan ustedes desarrollado hasta este momento. La altura media de todos los estudiantes de ingeniería industrial. Uno podría decir, no, el promedio de la altura de todos los estudiantes matriculados a primer semestre del 2021 del seccional Bucaramanga. Pero no, ya tenemos estudiantes que nos están llegando de la seccional Barbosa y Barranca. Entonces, todos los que están aquí matriculados en seccional Bucaramanga. O todos los estudiantes, toda la comunidad académica de la UIS, donde incluya profesores, estudiantes, administrativos, en un alcance de todas las regionales. Sacar la edad promedio, la altura promedio, el peso promedio. Eso se llama parámetros. Pero si su población estudio, dicen, no, mi población estudio son todos los estudiantes de ingeniería industrial de la UIS. Procesas esa información y el resultado que te dé de esa altura promedio se puede considerar el parámetro. El estadístico, ¿a qué hace referencia estadístico? Idéntico, sencillamente cambiamos población por muestra. Aquí, mientras que en el parámetro es resumir la información que hay en la población en pocos números, aquí es resumir la información que hay en la muestra en unos pocos números, que son los estadísticos. Cuando decimos pocos números, en la muestra tengo 1000 datos, uno que me resuma los 1000 datos, la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar. Por ejemplo, la altura media de los que estamos en este encuentro virtual. Y nosotros como curso, si lo quiero mirar, mira, creo que aquí me sale verlas. Si tomamos aquí todos los estudiantes de Ingeniería Industrial Luis matriculados a primer semestre del 2021. Esa sería nuestra población. Pero sacamos una muestra y nos han quedado de curso nosotros aquí con esta asignatura. La altura promedio de los que estamos en este encuentro virtual. La cuestión es que esa altura promedio nos sirve para estimar o para inferir sobre la altura media de la población de estudiantes de ingeniería industrial. Esos fueron elementos que ya construimos la jornada pasada. La representatividad por tamaño, más no la representatividad por la cobertura. Entonces, lo único que podemos dar es, en este curso, se tiene una altura promedio y se queda a nivel de muestra. ¿Somos una muestra representativa de la población de estudiantes de ingeniería industrial? Diríamos que no, porque si yo sigo preguntando, lo más probable es que me dicen de quinto nivel, quinto nivel, quinto nivel. No hay nadie de primero, no hay nadie de segundo, tercero, cuarto, ni de sexto, séptimo, octavo, noveno. Para decir, mire, la muestra representativa porque hay estudiantes de diferentes niveles y podemos inferir en ese proceso estadístico. Es muy común si un estadístico, realmente los estadísticos se quedan ahí con la muestra, pero si con ese estadístico se infiere, se hace una aproximación a estimar el comportamiento de la población, eso se llama un estimador.
Entonces, un estimador pues, se considera un estadístico que se obtiene una muestra y que con el cual usted empieza, como su nombre lo dice, a estimar. El término estimar es acercarse por esa parte llamada muestra al comportamiento de la población. Entonces aparece población, parámetro, estadístico, muestra, estadístico y estimador. Son elementos muy clásicos dentro del proceso del método estadístico de la misma estadística. Y en alguna parte de eso nos estamos moviendo. Medidas de resumen, vamos a sacar medidas de resumen de población. Llamados parámetros, sacaremos medidas de resumen de la muestra, llamados estadísticos. Y si nos arriesgamos a acercarnos a los parámetros, pues se llamarán estimadores. Eso estaría narrado en esa condición. ¿Cómo es que se obtienen esos resúmenes? ¿A cuáles resúmenes se enfrentan en ingeniería ustedes? Entonces ahí empiezan ya a construir medidas de resumen. De una base de datos, sáquele las estadísticas, o si es una base de datos de población o una base de datos de una muestra, cuando saquen las estadísticas de la población se llaman parámetros. Si sacan de la muestra serán estadísticos. ¿Qué medidas de resumen se conocen en ingeniería para procesar? Pues aquí están las más representativas. En estadística, cuando hagamos procesamiento de datos, van a aparecer medidas que tienden a ubicarse hacia el centro de la distribución de los datos ordenados del menor a mayor. Esos resultados de resumen se llaman medidas de tendencia central o medidas de resumen o de centralización. Cuando lo estemos calculando, profe, usted dijo que se parecían y se iban para el centro. Vamos a mirar. ¿Cuáles van a trabajar ahí? La media o promedio. A esta altura de nuestra vida ya hemos sacado promedios. Se ve uno ahí cuando podíamos ir en el Caballo Bolívar y nos reuníamos ahí en Chocolis. Digo, nos reuníamos, que yo hablaba también de mí. Nosotros nos reuníamos, era en la esquina de Bachué, ahí en la 27, en toda la puerta de la Huiscasi. Ahora se volvió un restaurante en Bachué. Celebrábamos perder un parcial o ganar un parcial. Una cervecita entre compañeros. Bueno, la cuenta y divida entre tanto. Esa es la cuenta total y divida entre tanto. Ese es el promedio, es una media. Desde esa época no servía la media para. Entonces aquí se calcula la media, la mediana, la moda. Y cuando usted entra y compara estas tres medidas, le va a dar vida a los tipos de distribución de los datos. Uno puede descubrir cómo se distribuyen los datos con esas tres medidas. De ahí tipo de distribución nos va a salir asimétricas, asimétrica positiva o sesgada a la derecha, o asimétrica negativa con sesgo a la izquierda, ni sesgada a la derecha ni sesgada a la izquierda, entonces la asimétrica. Y ese tipo de distribución es lo que le da su nombre a las distribuciones de probabilidad continuas. Una distribución normal, una distribución t-student, una distribución chi cuadrado, una distribución Fisher, alguna exponencial, alguna uniforme, etcétera. Ya, desde acá, de sacar esas tres medidas, uno puede entrar a conocer cómo puede ser el comportamiento de los datos y empieza a descubrir qué herramienta va a utilizar para modelar o para maniobrar o para analizar datos. En su curso de diseño de experimentos hay un supuesto, hay tres supuestos, el de normalidad y el de homoscedasticidad y el de la independencia en los errores. El supuesto de normalidad es que los datos se distribuyan normalmente. Decir que distribuyen normalmente es que todos somos cercanos entre sí, no hay diferencias significativas entre los valores. Una forma de prueba de normalidad es sácale la media, la mediana y la moda, y si se parecen entre sí, felicítate que esos son distribución normal. Entonces te agarra toda la estadística paramétrica y puede hacer sus análisis. Pero si vemos que la media se fue por un lado, la mediana coge por otro, la moda quedó por allá por otro lado,
se habla de que no es una distribución normal. Tiene que hacer pruebas no paramétricas. Esa es la importancia desde acá. Por eso este curso es la base para el 2 y el 3. Y desde aquí empieza. Algo que les decíamos, si no se presentara diferencia entre las unidades o los elementos que se están midiendo, posiblemente no existiera estadística. Entonces, las medidas de otro lote de cálculos estadísticos son las medidas de dispersión o variación. Estas medidas le van a estar indicando la mayor o menor grado de concentración de los datos entre sí y o con respecto a las medidas de centralización. ¿Qué tan cerca o lejos están cayendo los datos respecto a la media? Generalmente la medida de tendencia central más fuerte es el promedio. Hay unos capítulos que van a ver más adelante. Se llama regresión a la media. Entonces se hacen los modelamientos de los valores de variable estudio respecto a su propio promedio. ¿Qué tan cerca? Muy utilizado en producción. Como buenas y buenos ingenieros industriales, si son jefes de producción, entonces está fabricando, estoy hablando de comida a mediodía, paqueticos de papas fritas, y la paquetico dice 25 gramos. En promedio, cada paquete contiene 25 gramos de papa frita, peso neto, producto alimentario. Fabricó varios paquetes, empacó los paquetes, ¿qué tan lejos están cayendo los pesos de esos paquetes respecto al promedio? Eso es medida de dispersión. Entonces, el control estadístico de la calidad lo que busca es bajar esa variabilidad, que no aparezcan paquetes con 30 gramos o con 20. Bueno, uno como cliente le salió un paquete que dice 25 y le salió de 30 y pagó por 25, pues eso es, pero a un cliente que le salga un paquete de 20 gramos cuando dijo que eran 25 y pagó 25, eso da para un problema de sanción o cierre o multa. La dispersión va a ser una de las medidas más significativas en la estadística. Disminuir dispersión. Su curso de diseño de experimentos siempre habla de errores experimentales por el clima, por la hora, por variables discretas, continuas, cualitativas, ordinarias. Estamos expuestos a factores externos. Profe, esto, mire, me fue mal en el parcial porque yo venía estudiando el día de rato, pero la noche anterior pasó algo en la casa, entonces mis vecinos que hicieron un festín de una celebración y dieron una serenata, entonces me despertaron a una hora y ahí para adelante no pude dormir. Eso es un factor aleatorio. No todos los días pasa eso. Mire, mi mascotica se me enfermó, entonces tuve que salir de urgencia a llevarla. Un pariente de la casa. Son factores exógenos aleatorios y producen lo que llaman los expertos ruido y dispersión al final del resultado. ¿Cuáles trabajan acá? El rango, dato mayor, la varianza, dispersión promedio de las diferencias de cada valor de variable respecto a su propio promedio al cuadrado, la desviación típica o la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza, y cuando estén comparando acciones en bolsas de valores o precisión de exactitud en calibración de equipos, un coeficiente de variación permite ver cuál puede tener una mayor precisión de exactitud o comparar diferentes grupos de datos que están en diferentes unidades de medida. Kilogramos, pesos, pesos cuando digo pesos es pesos en dinero, centímetros. Profe, encontré la varianza 8 kilogramos. 8 kilogramos al cuadrado. Encontré la varianza de la longitud, 3 metros. Encontré la varianza del tiempo, 25 segundos. ¿Qué grupo de datos tiene más dispersión? Profe, el más grande, 25 segundos al cuadrado. No, no se puede comparar así. Entonces hay que buscar los coeficientes de variación, quitarle el factor de las unidades para que puedan tener como un comparativo, hacerlos adimensionales. Hay otro lote de medidas que son las de posición. Estas medidas de posición
son las que, vamos a mirar y ahora les digo el ejemplo. Vamos a tener los datos ordenados y se empiezan a identificar ciertos valores que van a representar un porcentaje dentro de esos datos. Por ejemplo, 100 datos los ordenan de menor a mayor. ¿Qué dato es el que queda en la mitad? Pues uno diría, profe, el dato 50. Listo. Ese dato que queda en la mitad se llama la mediana. El 50% de las observaciones se consideran menores a dicho valor y el otro 50% mayores. Dentro de posición va a equivaler al cuartil 2. ¿Cómo así cuartil? Sí, si tengo los 100 datos ordenados y hablo de cuartiles, es que saque 4 grupos de datos. El primer grupito sería del 1 al 25, el otro iría desde el 26 al 50, el otro iría del 50 al 75 y el otro iría del 75 al 100. Observe que salen 4 grupos. Y dependiendo en dónde caemos, uno puede decir, eres del cuartil 1, o del cuartil 2, o el cuartil 3, o el 4. De los quintiles, podemos coger 5 porciones, cada una del 20%. Del 1 al 20, del 20 al 40, del 40 al 60, del 60 al 80 y del 80 al 100. O los deciles, grupitos de 10, decil de 10. Decil 1 del 1 al 10, decil 2 hasta el 20, decil 3 del 20 al 30, decil 4 del 30 al 40, y así sucesivamente. Y el que más utilización tiene en ingeniería son los percentiles. Estos percentiles son los que cuando presenten a nivel país sus pruebas Saber Pro, Saber Profesional, salen los resultados dentro de ciertas áreas que son genéricas, por ejemplo, sistemas integrados de producción o gerencia de proyectos. Y te llegó que a ti te fue percentil 96. Te puedes felicitar, abrazar, porque tú le ganaste al 96% de los mismos compañeros que presentaron esa prueba a nivel país. Es una medida de posición. Entonces, hace categorías percentil 95. Su puntaje superó al 95%. El 95% de los otros resultados están por debajo de su resultado. Entonces, esos son indicadores que pueden representar el posicionamiento o la ubicación, son medidas de posición, de ubicación y de comportamiento de clasificación de comparación entre un grupo de datos. A veces uno saca los cuartiles o realmente saca uno los percentiles, la media, la mediana. Y usted mira la nota que saca respecto al total del grupo. Uy, profe, quedé en el cuartil 2, 50%. Significa que estamos por ahí por los lados de la mediana, que su nota es el 50% mayor, el 50% de sus compañeros usted le superó y el otro 50% sacaron menos que usted. Esas son medidas en el cual hablan de posición muy utilizada en ingeniería. Cuando estén haciendo su curso de salarios, allá se habla de los niveles de salario, qué salario hace que el tanto por ciento de los trabajadores estén por encima o por debajo de esa cantidad. Cuando esté uno revisando distribuciones continuas, distribución normal, ahí se empiezan a valorar estos elementos. Otro grupo de datos son los que clasifican dentro de las medidas de forma. Aquí vuelven y retoma uno lo que son los tipos de distribución, la forma como se distribuyen los datos, cómo se concentran alrededor de un punto. Se habla del nivel de puntiagudez de una gráfica, del sesgo, datos sesgados, datos concentrados hacia un determinado valor. Entonces, eso de forma, la asimetría, que eso viene de aquí, voy a marcarla de aquí arriba, la asimetría.
simétrica a la derecha, dimétrica, aquí están asociados. El tipo de distribución, estas dos están muy asociados. Asimétrica positiva, asimétrica negativa o simétrica, y eso es el mismo tipo de distribución cuando uno compara media, mediana y mora. El sesgo también está muy interrelacionado con el tipo de distribución. Un sesgo es, por ejemplo, que en un partido de fútbol un árbitro puede estar sesgado a favorecer a un determinado equipo. El famoso concepto que dice, el árbitro inclinó el partido o inclinó la cancha. Eso no lo alcanza uno a imaginar. Eso es más bien como ir a escuchar los sonidos del silencio. O es más fácil entender, acompáñame a estar solo. Inclinó la cancha el árbitro. Entonces, el inclinar la cancha es sesgarse a favorecer a alguien en particular, a algún equipo. Fue acercando el equipo al arco contrario. Y eso como apunta a irles pitando falta cerca al área del equipo contrario. Significa está utilizando alguna estrategia para ir sesgando, hacer tendencia a que se pueda percibir algún comportamiento mucho más puntual. A veces uno mira el sábado fútbol y coge la Liga Premier, un partido que bien interesante, creo que fue el Manchester City. Para los que ven fútbol, aquí es la hora del relax, vea, la hora del relax, hay que hacer una pausa activa para descargar la mente. Y el partido del que llaman Bielsa, el Let's Unite, lo que es. Le expulsan a un jugador al Leeds, quedan con 10, 0-0. Y el Manchester City inclinó la cancha, metido allá en esos 18. Hizo deli, sale el equipo de Bielsa y un solo contragolpe, eso como que tenían entrenada esa jugada, gol, ganaron. El inclinar la cancha es, todos los esfuerzos se concentran hacia un sector de los datos. En estadística, hablar del sesgo es, puede haber tendencia a acumulación de los valores hacia un punto o el manejo de los datos extremos. Sí, hay un sesgo, hay un dato atípico. Puede ser también una manera. La kurtosis es el nivel de puntiagudez que se presenta dentro de un grupo de datos. Por ejemplo, kurtosis, una curva de esta naturaleza, llamémoslo una distribución normal, estos datos concentrados alrededor de un punto medio. Esa es una leptocúrtica. Llegó Amy Molina, esta niña viene regional, si ya pudo entrar. Pueden haber datos que están así concentrados, puntos medios, entonces la curva hacia plana. O puede aparecer una gráfica o una curva. Pongámosle el verde de la UIS, que los datos están muy dispersos y está más aplanada la curva. Entonces la kurtosis mide el nivel de puntiagudez, que está muy asociado con la variabilidad. Si los datos son muy dispersos, observe que hay datos dispersos en la zona de la gráfica verde, tiene una alta variación. Entonces se refleja en un gráfico dada esa condición. Entonces datos concentrados alrededor de un punto, entonces eso es kurtosis, leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Mientras que esta de sesgo, pues uno lo mira, algo así, la campanita y una colita por acá. Eso es un chi cuadrado, un feature. Otro sesgo es que los datos están descargados todos a la derecha, pocos casos a la izquierda. Uy, esos son los gráficos que les gustan los estudiantes en los parciales. La mayoría sacó por encima de 4. Por ahí tal cual tuvo alguna dificultad, cayó por aquí atrás. Este gráfico es la que menos nos gustan los parciales. La mayoría sacó notas bajas, perdió. Poquitos casos aquí a la derecha tuvieron nota alta. Ese es el comportamiento de las medidas de forma. A eso le estaremos apuntando. Son las más representativas, se van a mirar en datos agrupados y no agrupados. Alcanzamos a echar un titulito. Sí, título. Dejemos planteado. Medidas de tendencia central. Vamos a trabajar aquí 10 minuticos más para que alisten clase 2 y puedan almorzar.
¿Qué vamos a ¿Se ver? puede dejar un momentico la diapositiva pasar? Claro, con Solo mucho un momentico, un gusto, momentico. todo lo que necesite, no se preocupe. Voy a aprovechar para levantarme de la silla porque pues sí, Listo, ahí ya puede seguir. estoy vaciando la grabación. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Usted va a subir las diapositivas a algún lado? Voy a, sí, pues generalmente la subo cuando termino el tema. Ya terminé la parte teórica, creo que les desgloso esas diapositivas y voy a subir la teoría de lo que empezamos ahorita, de medidas de resumen. Pues a veces uno les muestra esto y entonces lo leen primero y de pronto ni le ponen atención. Pues aquí está todo esto, lo van a tener. Está muy didáctico todo. Después nos vamos a software y hacemos esto. Claro, cuando en archivos, en Teams, se suben en Teams. Todo lo que es material de clase, los links de los videos pueden tener ahí esa utilización. Entonces, mire, voy a dejar planteado. Bueno, no sé si me llegaron todos los estudiantes de las regionales ¿quién se llevó mi celular? Ahí tenía la imagen me lo movieron. Ahí tenía la foto de la lista de estudiantes. Sí, se lo llevaron para pedir por ahí. ¿Viste? Mire lo que vamos a trabajar la próxima clase. Vamos a trabajar lo que son las medidas de tendencia central, las cuales pues sabemos que son media, mediana y moda. Empezaremos definiendo la media aritmética o promedio, que les decía esto ya a esta altura de nuestras vidas ya hemos tomado un promedio. La importancia de estas medidas es, nuestros profesores de posgrado en estadística decían, mire, considérense que saben estadística, si saben trabajar los promedios, si saben trabajar probabilidades y si saben trabajar dispersión o variación. ¿Por qué, profe? Porque en cualquier curso de estadística, en cualquier método de estadística, en cualquier nivel, siempre o se aparece el promedio con la probabilidad, con la varianza, la desviación, o aparece uno de los dos. Esos son los actores principales de la estadística: promedio, probabilidad y dispersión. Entonces, la importancia que se pueda tener con cada uno de ellos, pues va a estar narrada o asociada a hacer la mejor clarificación sobre eso. Entonces, la primera es la media aritmética, una medida de tendencia central. Simplemente lo que llamamos promedio. Cuando hablen de media aritmética, estamos asociando el promedio. También la podemos llamar media muestral, porque puede ser tomada en relación a una muestra. Pero cuando decimos una muestra, permítanme regreso, me quedó esa formulita ahí de abajo. Gráficamente, por notación, si recuerdan uno de los gráficos de los textos pasados, teníamos aquí algo que se llama población, número de datos n mayúscula, población. Aquí adentro ya definimos alguna variable x u y vamos a sacar una muestra. Ya ilustramos posibles escenarios de sacar una muestra n. Profe, nos pide el promedio. ¿Los datos son de una población o son de una muestra? Entonces uno les dice, son de una población. Quiero reflejar la x y la variable x y. Entonces, si le piden el promedio de la población, esa se representa como una mu. Mu. Se cansó el mouse, ya me están saliendo las líneas ahí. O el profe ya está tensionado ahí el brazo. Vamos a ver aquí va a dar planteado que esto lo vamos a correr ya con buen ritmo. Entonces, mu, media poblacional, la media de la población. Pero si es de la muestra, usted la va a recordar o se va a representar y así aparece en artículos. Pues, X trazo. X trazo, media muestral. Mu o mu, media poblacional. Pero en su concepción, en su cálculo, tiene la misma fundamentación.
coger, si quiere la media poblacional, cogeremos todos los valores de la variable estudio, de todos los n datos, y dividimos sobre la cantidad n. Por ejemplo, aquí mu, sumatoria de los valores de x sub i sobre el total de datos n, desde el primero hasta el n. Mientras que en la muestra, aquí para qué la escribo si aquí la tengo, mírala. Este sería la media muestral, ahí está narrado. Sumar los valores de x sub i desde el dato 1 hasta el dato n y dividir sobre el número de observaciones. Media muestral. Entonces lo único que cambia es, digo yo, el ropaje, la representación que se haga. Por formación científica, cuando vean mu, piensen parámetros de la media poblacional. Y cuando vean el X trazo, lo vamos a estar asociando como el estimador, media muestral. En la construcción es exactamente lo mismo. Entonces la media aritmética es simplemente el promedio, también llamado media muestral, ya que generalmente se calcula en relación a una muestra, pero se puede calcular a partir. El problema es que todos los estadísticos dicen, no, es que nunca es posible calcular la población total, pero hay escenarios, usted puede tener un lote de producción, puede tener ahí unas mediciones de alguna total de los empleados de la empresa, puede sacar los parámetros, porque los tienen un listado, los tiene codificados, los puede tener una base de datos. Se calcula de la siguiente forma: si las observaciones de una muestra de tamaño n son x1, x2 hasta xn, entonces el promedio estaría representado como x trazo. Van a sumar los valores de cada uno de dichas observaciones, dividen sobre el total de observaciones. Aquí está la fórmula que representa la media muestral o el valor promedio para una muestra. Y utiliza usted la nomenclatura. Ah, sí, profe, usted dijo que la muestra es n minúscula y la población n mayúscula. Si fuera la media poblacional, entonces aquí ya no deja la n minúscula, sino la mayúscula. Y se movería desde 1 hasta n datos y le cambia la notación a la representación. Entonces quedó media mu. Esa es la mu, la letra griega. Y finalmente por hoy, si es que alcanzo a mencionarles esto, bien, es la media aritmética o promedio de los valores de una variable, suma de los valores dividido por el tamaño muestral. Ejemplo, la media de esos 4 valores, sumamos y 1 entre 4, 2, 4, 7 y 7, 14 entre 3, 3.5. En la próxima clase retomamos este valor y le vamos a ver qué tan bueno es para que usted se arriesgue a estimar o a pronosticar o a representar comportamiento. Si eso es como dicen, no, mire, 4 compañeros vamos a cafetería y pagamos ahí en promedio. Alguien pidió 2.000 pesos, alguien pidió otros 2.000, alguien pidió empanada de 3.000 y alguien gastó 7.000. ¿Cuánto es la cuenta? Divide entre 4. Cada uno pone de a 3.5. ¿Qué tan justa y equitativa es la media? ¿Qué tan precisa y exacta es? ¿Qué tan sensible es a los datos extremos o atípicos? El tener claridad sobre esos eventos, yo lo llamo de riesgo, de que la media es tan sensible a los datos extremos, podemos tomar decisiones erróneas, muy dispersas de la realidad. Todo eso es lo que vamos a estar validando. Si los datos se concentran entre sí, pues es una muy buena medida. Es muy sensible a datos extremos. Si hay datos extremos, no se recomendaría la media. Profe, ¿y entonces cuál trabajamos? Cuando tenemos datos muy atípicos, muy dispersos entre sí. Las ventajas de la media se pierden cuando tenemos esa variabilidad. ¿Cuál medida de tendencia central puede representar de mejor manera esos valores? No dejen de conectarse para el próximo, hoy que es miércoles, para este viernes dentro de 46 horas, dentro de 47 horas y media. Sí, 47 horas, sí, aproximadamente, no, dentro de 46 horas y media. Y miraremos esta parte ya de análisis. Más que decir aprender a calcularla, es aprender a interpretarla
para que no nos genere confusión y tomemos decisiones erróneas o espurias. Correcto, dejamos ahí. Hagamos de cuenta que van a entrar a hacerle aseo, va a ir entrenando la jornada de mediodía para que puedan almorzar y alístenlo de la tarde a las 2. Se me llevaron. Hay estudiantes que vienen de la regional, creo que es Barbosa y Barranca. Si están presentes, intenté grabarlos anoche en el grupo de TIS, no me aparecen. Entonces, por favor, envíenme un correo donde venga su correo. A este correo, voy a escribirlo acá. Lo escribo, creo que me salito, no me deja aquí escribir. Envíenme, por favor, escríbame este correo al Olmegoe. Olme de Olmedo, en minúscula todo eso. Olme de Olmedo. Gode González por parte de mi papá, González. Y sin despreciar todo el esfuerzo que ha hecho nuestras madres, el H. de Herrera de la mamá. Olmegoe@gmail. El @gmail.com. Se fue larga la G. gmail.com. Y queda creo que lo había dado por primera vez. Ahí está, para que puedan escribirme por ahí. A veces estoy conectado en Teams. Entonces, para que me envíen, por favor, o se presentan y dicen, mire, yo soy estudiante que vengo a la Regional Barbosa, tal cosa. La idea era haberles hecho, creo que para aquí una tarea, entonces la van a presentar. Les daré plazo para eso adicional, gmail.com. gmail.gmail.com. Entonces, para los que pudieron conectarse y si no se pudieron conectar, entre ustedes posiblemente se conozcan Regional Barbosa y Regional Barranca, que el profe Olmedo nos dio un correo para que le escribamos ahí y tener ahí el correo. Mándenme el correo cuando me están escribiendo desde un correo, pues es el que voy a utilizar para grabarlos en el grupo de TIS, porque no pude encontrarles por los correos de la UIS o no los han habilitado para ir haciendo el contacto. Y perfectamente, pues, me dijeron que ya se podían conectar para tener ahí esa característica o esa condición. olmegoe@gmail.com. Aquí voy a salir, voy a dejar de compartir para proceder. Hay un chat, terminamos 32 estudiantes en el saque, profe, para comentarte que a las 2 p.m. tengo una cita médica. Esto no sé si se puede decir. Claro, con mucho gusto, ya nos vamos yendo todos. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Profe, en el grupo de Teams, ahí están todas las clases. Qué pena, yo soy de la sede de Barranca Bermeja. En el grupo de TIS estoy enviando los links de los videos. Si no han podido ingresar, el correo que me envíen, ahí les voy a enviar por vía respuesta a ese correo los links de las clases pasadas. Esa es la intención de que me puedan facilitar esa información o los habilito para que queden ahí una vez incorporados en el grupo de Teams. Profe, y acabo de escuchar que había dejado una tarea antes para que, por favor, ¿hasta Creo cuándo hay que plazo de era, presentarla? no, escríbanme ahí y ahí yo les digo para cuándo. Se puede dejar, la dejarían para la otra semana, para que lean las presentaciones que hemos hecho, los videos y de ahí. En sí el tema es muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. Pero como se están incorporando hasta ahora, mal harían decirle hasta... Sí, profe. A mí apenas una compañera aquí de la clase me dijo que me habían nombrado y eso, pero no me ha llegado el horario a ningún lado, entonces, Sí, por esa pena. no se preocupen. Ahí hacemos todo lo posible para que logren nivelarse. No se preocupen por la tarea, se les dará más plazo para que la puedan entregar. Entonces, la intención es tener ya el contacto entre nosotros y que ya pudieron entrar aquí al curso y que la información se va a estar canalizando por la plataforma de Teams. Entonces, con sus compañeros, si no pudieron conectarse hoy, envíenme ese correo, sus correos a este correo y de ahí ya empiezo a direccionarles el material que ya se ha establecido y mientras se logra ya normalizar, logran tener ya su inclusión ya normal y correcta. Bueno, mis apreciados y apreciados, fue un gusto. Profe, Cuéntame, sí, con mucho gusto. Dime, Isabela. una cosa con respecto al trabajo que tenemos que entregar
podemos complementar algunas cosas adicionales a los parámetros que salían ahí. Sí, claro. O No. Qué bueno que puedan, por ejemplo, de lo que se pide es hacer una descripción de las técnicas de muestreo estratificado y conglomerado. Y encontré un trabajo que dice, profe, voy a hacer un comparativo. Eso no lo estaba pidiendo, pero qué bueno, hizo algo adicional. Pero no es para descartar ni bajar porque no lo hagan, sino pues les dio la inquietud de poderlo ver de esa manera. Es algo que pues comparar los dos métodos, las ventajas y desventajas de un método y el otro. De por sí uno lo que dice definición, la descripción, los usos y aplicaciones, si han encontrado ventajas y desventajas, pues va muy de la mano con usos y aplicaciones. Y hacer ese comparativo, pues agregaría, le daría un mejor valor para ustedes en ese caso. No se preocupen por eso, todo lo que más puedan incluir, sin que sea un factor que yo no lo hice, entonces me vayan a descartar en función del resultado final. listo, profe, Con mucho gracias. gusto. Ok, bueno, ahora sí procedemos a despedirnos, agradecerles que hayan podido conectarse y compartir este momento e invitarlos cordialmente para dentro de 46 horas y 40 y 15 minutos debe ser. 47 horas, no, 46 horas. Bueno, aquí procedo, entonces ya detengo grabación. Buena tarde.